Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda, hecha a medida para vos, que quieres entender a fondo la crisis climática que estamos viviendo. Uy, sí, la verdad que la cosa está bastante complicada. Hoy nos zambullimos en dos informes, uno en español, que Ajá. pinta un panorama, digamos, bastante preocupante. Sí, sí. Por un lado tenemos la crónica anunciada de un desastre climático irreversible que ya desde el título nos anticipa que la cosa viene complicada. Tremendo. Y por el otro, The 2024 State of the Climate Report, Perilous Times on Planet Earth. En inglés, Un informe en inglés que también nos advierte sobre la gravedad del asunto. claro. Y como siempre, no nos quedamos en la superficie. Vamos a bucear en la ciencia, las interconexiones Por supuesto. y lo que realmente significa todo esto para vos, para tu día a día. Prepárense porque hay datos que realmente te dejan pensando. Uy, sí. Mira, sin ir más lejos, temperaturas que rompen todos los récords, el hielo de los polos derritiéndose a una velocidad increíble. Impresionante. Y como si fuera poco, la amenaza de un colapso social cada vez más cercana. Es que la cosa se está poniendo seria. Empecemos por la crónica, que ya nos ponen de tema desde el principio. ¿Cuál sería el mensaje principal que nos deja este informe? Básicamente que estamos al borde de un desastre climático irreversible. O Wow. sea, ya estamos entrando en una etapa crítica, una nueva fase de esta crisis que ya no podemos ignorar. ¿Y qué rol juega la política en todo esto? Porque muchas veces parece que este tema queda relegado a un segundo plano. Totalmente. Y el informe lo destaca, ¿no? Muchas veces la política y los conflictos internacionales terminan tapando la gravedad de esta amenaza climática. Es como si tuviéramos la cabeza en otro lado mientras la casa se nos incendia. Claro, como que hay otras prioridades. Exacto. Y nos dan un ejemplo concreto. En julio de 2024 tuvimos los 3 días más calurosos de la historia. Imaginante. ¿Te imaginas el calor que habrá hecho? Realmente escalofriante. Y el informe en inglés, The 2024 State of the Climate Report, Perilous Times on Planet Earth, viene a confirmar estas advertencias, pero con todo el peso de la ciencia. Sí, sí, este informe tiene un gráfico que te impacta. Muestra cómo varios indicadores del clima están llegando a niveles nunca antes vistos. O sea, se fueron al demonio. Se fueron al demonio, lejos de los registros históricos. La cosa se está poniendo fea. ¿Qué otros detalles alarmantes podemos encontrar en este informe? Bueno, uno que me sorprendió es que, a pesar de todo lo que se habla de energías renovables, el consumo de combustibles fósiles aumentó en 2023, llevando las emisiones a un nuevo récord. Es como si estuviéramos echando nafta al fuego. Y encima, otro dato preocupante. La pérdida de bosques a nivel mundial se está acelerando, impulsada en parte por los incendios forestales que también están batiendo récords. Más combustibles fósiles, menos árboles para absorber el CO2, una combinación explosiva. Y ni hablar del impacto en los océanos. Las temperaturas del agua y su acidez están en niveles sin precedentes, afectando la vida marina y los ecosistemas. Imagínate lo que es para las especies que viven ahí un verdadero infierno. Claro, todo esto suena terrible, pero aterrizando un poco a nuestra realidad, ¿cómo se traducen estos cambios en consecuencias concretas para la gente? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de un aumento del nivel del mar que pone en jaque a todas las zonas costeras. Ciudades enteras podrían quedar bajo el agua. ¿Te imaginas lo que sería tener que dejar tu casa, tu ciudad, por culpa del cambio climático? Un desastre. Un desastre. Y no solo eso, prepárate para olas de calor más frecuentes e intensas, eventos climáticos extremos que van a causar cada vez más daños. Tormentas, inundaciones, sequías. Un combo que nadie quiere. Y ni hablar de la comida y el agua, que van a ser cada vez más escasas y caras. La seguridad alimentaria y el acceso al agua se van a ver seriamente comprometidos. Y acá viene un punto importante. El cambio climático no nos afecta a todos por igual. Hay poblaciones mucho más vulnerables que otras. Claro, los que menos tienen son los que más sufren las consecuencias. Es una injusticia. Exacto. El cambio climático se cruza con la justicia social y la desigualdad. Los que menos contribuyeron al problema son los que se comen el garrón. Es indignante. Y esto me lleva a un concepto que me intriga, los ciclos de retroalimentación climática. ¿De qué se trata esto? Imagínate un efecto dominó. Un cambio desencadena otro y así sucesivamente, haciendo que todo el problema empeore y sea más difícil de controlar. Dame un ejemplo concreto para entenderlo mejor. Por ejemplo, el derretimiento del permafrost, esa capa de suelo congelado que está en las zonas árticas, libera metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Ah. Esto acelera el calentamiento global, lo que a su vez derrite más permafrost, liberando más metano. Un círculo vicioso. Impresionante. Es como si el planeta nos estuviera dando una señal de alarma. Totalmente. Y otro ejemplo es la pérdida de bosques. Al haber menos árboles, la Tierra pierde capacidad para absorber carbono, lo que agrava el efecto invernadero, y aumenta la temperatura. Otra cadena de consecuencias que nos lleva a un escenario cada vez más preocupante.
Y hablando de escenarios preocupantes, no podemos dejar de mencionar los famosos puntos de inflexión. ¿Qué son exactamente? Son como umbrales, límites que si los cruzamos pueden desencadenar cambios irreversibles en el sistema climático. Sería como un punto de no retorno. Pues estamos cerca de cruzar alguno de estos puntos de no retorno. Lamentablemente sí. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental, el permafrost boreal y los arrecifes de coral de baja latitud ya están en peligro. ¿En serio? Si colapsan, los cambios serían abruptos e irreversibles. La verdad que asusta un poco pensar en todo esto. ¿Y qué pasa con el colapso social? ¿Es una posibilidad real? Es un tema difícil de abordar, pero no podemos ignorarlo. Cada vez hay más investigaciones que exploran cómo el cambio climático podría contribuir al colapso de la sociedad. ¿Y cómo se daría este colapso? ¿Qué podemos esperar? Imagínate un mundo con conflictos por los recursos naturales, migraciones masivas, colapso de los sistemas políticos y sociales. Un panorama bastante desolador, la verdad. Pero antes de que nos agarre un ataque de pánico, recordemos que todavía hay tiempo para actuar. ¿No es así? Exacto. Aunque la situación es crítica, no es irreversible. Todavía podemos mitigar los peores impactos del cambio climático, pero necesitamos un cambio drástico y transformador, tanto a nivel individual como colectivo. ¿Por dónde deberíamos empezar? En primer lugar, hay que reducir drásticamente el consumo excesivo y el despilfarro, especialmente por parte de los que más tienen. Es hora de replantearnos nuestro estilo de vida y consumir de manera más responsable. Menos es más, ¿viste? Totalmente. Y supongo que también tenemos que apostar por las energías renovables y dejar de depender de los combustibles fósiles. Exacto. Y no solo eso, también hay que proteger los bosques, frenar la deforestación y restaurar los ecosistemas dañados. La naturaleza es nuestra mejor aliada en esta lucha. Pero no podemos esperar que los gobiernos y las grandes empresas hagan todo el trabajo. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos? Mucho en realidad. Desde cambiar nuestros hábitos de consumo hasta exigir a nuestros líderes que tomen medidas más ambiciosas. Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar. Por ejemplo, Bueno, podemos empezar por reducir nuestro consumo de carne, optar por el transporte público o la bicicleta, comprar productos locales y de temporada, reducir el consumo de energía en casa. Son pequeños cambios que, sumados, pueden marcar la diferencia. Y también podemos usar nuestro voto para elegir líderes que se comprometan con la lucha contra el cambio climático. Exacto. La presión ciudadana es fundamental para que los gobiernos tomen medidas más ambiciosas. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros resuelvan el problema. Tienes razón. La clave está en actuar ahora, con decisión y conciencia, en unir fuerzas para construir un futuro mejor, un futuro donde la vida en la Tierra sea posible para las generaciones venideras. Totalmente. Y la pregunta que nos queda a todos es, ¿cuál será nuestro rol en la construcción de un futuro más justo y sostenible? Una pregunta que nos invita a la reflexión, a la acción. No podemos mirar para otro lado. El futuro está en nuestras manos. En las de todos y cada uno de nosotros. Y si hablamos de actuar, creo que es importante entender a fondo por qué estamos en esta situación, cuáles son las causas de esta crisis climática que nos tiene a todos preocupados. Tener razón. El informe de 2024 State of the Climate Report, Perilous Times on Planet Earth, profundiza en las causas y no son muy sorprendentes, la verdad. Como era de esperar, el principal culpable son las emisiones de gases de efecto invernadero generadas principalmente por la quema de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo, el gas natural, los sospechosos de siempre. Sí, esos que nos dan energía, pero ¿a qué costo, no? ¿Y qué dice el informe sobre el uso de energías renovables? ¿No se supone que estamos avanzando en ese sentido? Bueno, sí hay avances, pero lamentablemente el consumo de combustibles fósiles sigue siendo abrumadoramente mayor. Para que te des una idea, es 14 veces mayor que el de energías renovables. 14 veces. Es un montón. O ¿Qué sea que va? todavía estamos muy lejos de una transición energética real. Y la Mira. deforestación, ¿qué papel juega en todo esto? La deforestación es otro factor clave que agrava la crisis climática. El informe señala que la pérdida de bosques a nivel mundial está aumentando a un ritmo alarmante. Y esto es un problema por partida doble, ¿verdad? Por un lado perdemos la capacidad de los bosques para absorber CO2 y por otro la deforestación en sí misma libera grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Exacto, es como si estuviéramos dándole una doble dosis de CO2 al planeta, un círculo vicioso que nos aleja cada vez más de un escenario sostenible. Y el impacto en los océanos. ¿Qué nos dice el informe al respecto? Me imagino que la cosa no pinta bien. No para nada. La acidificación y el calentamiento de los océanos están teniendo consecuencias devastadoras para la vida marina. Blanqueamiento de corales, muerte masiva de peces, alteración de los ecosistemas. Un verdadero desastre. Es terrible pensar en todas las especies que están sufriendo por nuestra culpa. Y eso, por supuesto, también nos termina afectando a nosotros. Claro, pensemos en la pesca, la seguridad alimentaria, el turismo, la economía. Todo está conectado.
Y ni hablar del aumento del nivel del mar que amenaza las zonas costeras de todo el mundo. Millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares por culpa del cambio climático. Un escenario de película apocalíptica. Lamentablemente no es ciencia ficción. Las migraciones climáticas serán un problema cada vez más acuciante en las próximas décadas. Y esto generará nuevas tensiones, conflictos por los recursos, inestabilidad social. Un panorama complejo y preocupante. Bueno, pero el informe no solo nos habla de problemas, ¿no? También menciona posibles soluciones, acciones que podemos tomar para mitigar la crisis. ¿Cuáles serían las más importantes? Sin duda, la transición hacia una economía baja en carbono es fundamental. Tenemos que abandonar los combustibles fósiles de una vez por todas y apostar por las energías renovables. Energía solar y eólica geotérmica. Hay un montón de opciones. Exactamente. Y también hay que invertir en eficiencia energética, en transporte sostenible, en una industria más limpia. Hay que cambiar el modelo de producción y consumo que nos trajo hasta acá. Y proteger los bosques, por supuesto. Frenar la deforestación, restaurar los ecosistemas dañados. La naturaleza es nuestra mejor aliada en esta lucha contra el cambio climático. Totalmente de acuerdo. Pero no podemos esperar que los gobiernos y las grandes empresas hagan todo el trabajo. Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar. Claro, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros resuelvan el problema. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para contribuir a la solución? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Desde reducir nuestro consumo de carne hasta elegir el transporte público o la bicicleta, comprar productos locales y de temporada reducir el consumo de energía en casa. Pequeños gestos que multiplicados por millones de personas pueden marcar la diferencia. Exactamente. Y también podemos exigir a nuestros líderes que tomen medidas más ambiciosas, que pongan la crisis climática en el centro de la agenda política, que inviertan en un futuro sostenible para todos. La presión ciudadana es fundamental para que las cosas cambien. No podemos subestimar nuestro poder como consumidores y como votantes. Tienes razón. El tiempo apremia, pero todavía hay esperanza. La clave está en actuar ahora con decisión y con conciencia, en unir fuerzas para construir un futuro mejor, un futuro donde la vida en la Tierra sea posible para las generaciones venideras. Un futuro más justo, más equitativo, más sostenible. Ese es el objetivo. Y para lograrlo necesitamos la participación de todos. No hay otra opción. Es un desafío enorme, sin duda, pero también es una oportunidad para construir un mundo mejor. Y creo que vale la pena intentarlo, ¿no te parece? Y hablando de un futuro mejor, creo que es importante que profundicemos en esos puntos de inflexión que mencionamos antes. Para entender la urgencia de la situación hay que comprender bien qué son y qué implican. Sí, tienes razón. Recordemos que estos puntos de inflexión representan umbrales críticos en el sistema climático. Si los cruzamos, los cambios podrían ser abruptos e irreversibles. Exactamente. Es como una bola de nieve que empieza a rodar y ya no hay forma de detenerla. Y uno de los puntos de inflexión más preocupantes es el derretimiento de las capas de hielo. Groenlandia y la Antártida Occidental. Esos gigantes dormidos que si despiertan podrían cambiar el mundo tal como lo conocemos. ¿Qué pasaría si se derritieran por completo? El derretimiento de estas capas de hielo provocaría un aumento significativo del nivel del mar, inundando zonas costeras densamente pobladas. Ciudades enteras podrían desaparecer bajo el agua. Imagínate el impacto social, económico y humano que eso tendría. Sería una catástrofe sin precedentes. Y el permafrost. Esa capa de suelo congelado que guarda en su interior una bomba de tiempo climática también es un punto de inflexión. Sin duda, el permafrost contiene grandes cantidades de metano y dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, que al liberarse acelerarían aún más el calentamiento global. Y esto a su vez provocaría un derretimiento aún mayor del permafrost, creando un círculo vicioso muy peligroso. Realmente da miedo pensar en las consecuencias que podrían tener estos cambios. Los arrecifes de coral también están en peligro por el cambio climático. Lamentablemente sí. Los arrecifes de coral son ecosistemas vitales para la biodiversidad marina, pero están sufriendo mucho por el aumento de la temperatura y la acidificación de los océanos. Si desaparecen, el impacto en la vida en los océanos sería devastador. Y también afectaría a las comunidades que dependen de los arrecifes para su sustento. La pesca, el turismo, todo se vería afectado. Exacto. La ciencia nos advierte que estos puntos de inflexión se acercan cada vez más. El tiempo se agota para tomar medidas. Necesitamos actuar con urgencia, con decisión, con valentía. Reducir nuestras emisiones, proteger los ecosistemas, cambiar nuestra forma de vida. Hay mucho por hacer, pero a veces me siento abrumado por la magnitud del problema. ¿Realmente podemos hacer algo para cambiar el rumbo de las cosas? Yo creo que sí. La acción individual es importante, pero también necesitamos cambios sistémicos. Los gobiernos, las empresas, las instituciones, todos tienen que asumir su responsabilidad y tomar medidas concretas para abordar la crisis climática. Tienes razón. No podemos esperar que las soluciones vengan solo de arriba. Todos tenemos un rol que jugar en la construcción de un futuro
más sostenible. Exacto. Y aunque el panorama pueda parecer desalentador, no hay que perder la esperanza. Si trabajamos juntos con conciencia y determinación, podemos lograr un cambio real. Es un desafío enorme, pero también es una oportunidad para construir un mundo mejor, más justo y más equitativo. Un mundo donde la vida en la Tierra sea posible para las generaciones futuras. Y eso es algo por lo que vale la pena luchar. Totalmente de acuerdo. Ya. No podemos darnos el lujo de ser indiferentes. El futuro del planeta está en juego, y el nuestro también. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda sobre la crisis climática. Esperamos que esta información les sea útil para comprender la magnitud del problema y la urgencia de actuar. Recordemos que aunque el panorama pueda parecer complejo, todavía hay tiempo para cambiar el rumbo. La clave está en actuar ahora con conciencia y determinación. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.